corazón para que podamos direccionarnos bien nuestra vida. Quiero decirte también que estuve haciendo una encuesta. En las redes sociales hay encuestas, se llama Uno Barra, y estuve buscando eso. Las encuestas son las personas referentes a lo que leen la Biblia. Y esto dijo esta encuesta: menos de la mitad de los adultos cristianos pueden honrar 4 evangelios, los 4 evangelios. Dice también eso. La tercera parte de los cristianos no pueden honrar ni siquiera 2 a 3 discípulos. El 60% de los creyentes no saben por lo menos 5 mandamientos. Toda esa encuesta se hizo y me da la pauta de pensar que verdaderamente necesitamos leer más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo eso. Estamos en suma urgencia de verdaderamente tenemos que leer la palabra de Dios para poder entender. 2.800 denominaciones hay. Y todos los días se pelea la gente por agarrar un texto, llevarlo al contexto y discutirse por doctrinas. ¿Por qué pasa eso? Porque no dejamos actuar a la palabra de Dios en nuestra vida. Y empieza a haber las dificultades. Y es tan sencillo si agarras leer la palabra de Dios y puedas entender y aclarar cosas que corresponden a tu vida y a otras personas que necesitan. Pero nosotros, que muchas veces tenemos cosas en la cabeza, de trabajo, de estudio, nos dejamos llevar por cosas que no corresponden y perdemos ese tiempo en leer la palabra de Dios. Muchas gracias. Perdemos ese tiempo de leer la palabra de Dios. Y cuando perdemos ese tiempo de leer la palabra de Dios, empiezan a haber los problemas y no podemos solucionarlos. Por eso necesitamos que la palabra de Dios a nosotros nos llegue, pase por la mente, pase por el corazón, para que nosotros verdaderamente podamos tomar decisiones correctas en nuestra vida. Por eso estuve mirando un poquitito la historia del pueblo de Israel, cómo se manejaba él. Y siempre tenía ese problema, por falta de lectura, por falta de comunión, por falta de conversación con la palabra de Dios. Por eso yo puse este título: volvamos a escribir la palabra de Dios. Porque muchas veces, según la estadística, y según cada uno de nosotros caemos, tenemos esa situación peligrosa, que no leemos, no tomamos ese tiempo de leer la palabra de Dios. Y muchas veces cuando se nos presentan momentos difíciles en nuestra vida, no sabemos qué hacer. Necesitamos. ¿Y qué hacemos? Acudimos a otra persona. Pedimos consejo de otra persona. Sin embargo, nosotros la palabra de Dios tenemos todo para que podamos solucionar tu problema. Para eso tenemos que estar al lado de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia y miremos este contexto, esta historia que pasó con el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 36, por favor. Jeremías capítulo 36. Vamos a leer un poco versículo así, y sacando algunas palabras clave porque es muy largo entonces vamos a ir sacando algunas cosas. ¿Ya tienen todo? Jeremías capítulo 36, verso 1 dice así: Aconteció en el año cuarto, Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jehová, a Jeremías, diciendo: Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de la boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová había hablado. Verso 21. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó Jehudi a oído del rey y a oído de todos los príncipes que juntó el rey donde estaba. El rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una corta pluma de escriba
y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron su vestido el rey y todos los siervos que oyeron todas las palabras. Y aunque Elnatán, Dorián y Marías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no quiso oír. Verso 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer libro que quemó Joacim, rey de Judá. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera darte esta mañana 4 enseñanzas prácticas. Si vamos a mirar el contexto ¿qué pasó? El pueblo de Israel tenía un rey que era Joacim. Joacim no quería saber nada de Dios. ¿Qué pasó con él? Entonces Dios puso en boca de Jeremías y que por medio de Baruch tenía que llevar el mensaje en rollos al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Joacim? Quemó todo en el brasero porque no le interesaba. ¿Y qué hizo Dios al respecto? Volvió a escribir otra vez por medio de la boca de Jeremías. ¿Qué te quiero tocar con eso? Estos 4 puntos que quiero que lo lleves en práctica, que lo lleves. El primero, el brasero de la ignorancia. ¿Qué hizo Joacim? Cortó con una cortapluma y tiró todo el rollo en el brasero para que se quemase. El segundo punto, el brasero de la oscuridad. Cuando uno está apartado de Dios y no lee su palabra, eso pasa aquí. El tercer punto, el brasero de la corrupción. Hacer decir a la Biblia lo que la Biblia nos dice. Y el cuarto punto, el brasero de la indolencia, la desobediencia. El primer punto es el brasero de la ignorancia. ¿Por qué yo puse el brasero de la ignorancia? Porque muchas veces nosotros como cristianos no queremos leer la Biblia. No queremos tener ese tiempo de leer la Biblia. No queremos hacer como Joacim. Dejamos de lado las cosas y empezamos a quemar cosas en nuestra vida personal. Por eso, muchas veces cuando tomamos una determinación o queremos hacer algo para Dios, no podemos hacer porque no tenemos palabra de Dios en nuestra vida. Fíjate lo que dijo Jesús a los fariseos cuando hablamos sobre la resurrección. Dice acá en el Marcos capítulo 12, verso 24, le dijo: entonces respondió Jesús y le dijo: no rezáis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, empezamos a tener problemas en nuestra vida. Por eso puse ese primer título, el brasero de la ignorancia. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos leer. Y cuando tenemos situaciones difíciles, no sabemos cómo vamos a enfrentar la cosa. Y necesitamos que la palabra de Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que podamos caminar hacia adelante. Que verdaderamente nosotros busquemos eso, que leamos la palabra de Dios siempre, que la palabra de Dios en nosotros se refleje nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. De lo contrario, vamos a ser siempre ignorantes. Y cuando tenemos situaciones difíciles, o viene una persona a conversar y tener temas relacionados a la palabra de Dios, no sabemos cómo resolver, empiezan los problemas también. Que verdaderamente este brasero de la ignorancia nos quitemos. Hoy estamos en suma urgencia de la palabra de Dios. Necesitamos leer. La encuesta dice esto, que no sabemos por lo menos los 4 evangelios. No sabemos el 60% de los 5 mandamientos. Entonces mi deber como cristiano, yo como persona que sirvo a Cristo, de estudiar y leer la palabra de Dios, para que verdaderamente podamos entender que tenemos que recuperar la palabra de Dios en nuestra vida, para que nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Segundo punto, brasero de la oscuridad. ¿Por qué puse la palabra oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? Es lo contrario a la luz, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la oscuridad no sabemos qué hacer, cómo manejarnos, ¿verdad? Entonces el segundo punto es el brasero de la oscuridad. ¿Por qué puse la oscuridad? Porque tuve que irme hasta la Edad Media, en el siglo IV. ¿Qué pasó en el siglo IV? Estaban los grandes, ¿cómo se dice? Gentes importantes, el papado, y no permitía a ninguna gente común y corriente tener la palabra de Dios. Solamente ellos podían leer la palabra de Dios. No había en la mano de cada persona la palabra de Dios.
se tornaba oscuro, no circulaba, no corría el mensaje de Cristo para las personas. Eso pasó con nosotros en la época de la pandemia. No teníamos con quién dialogar y buscamos las redes sociales. Se perdió esa enseñanza de los maestros, se perdió muchas cosas, pero buscamos a través de las redes sociales. Que verdaderamente no haya en nosotros eso, ese bracero de la oscuridad. Que verdaderamente siempre podamos leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y que no queremos cosas que no correspondan a lo que es la palabra de Dios en nosotros. Por eso va a decir algo muy importante acá en 2 de Pedro 1:19, que dice al 20: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No tenemos que ocultar la palabra de Dios. Tenemos el derecho, tenemos la libertad de hablar verdaderamente. Pero tú te preguntarás, ¿cómo yo tengo que hacer para leer la palabra de Dios? Hay muchos ministerios, la Sociedad Bíblica Paraguaya tiene, encuentro en las redes sociales muchas formas de que yo pueda leer la palabra de Dios. No puedo tener excusa a no leer. Es cuestión de que yo ponga ese tiempo, esa disciplina personal y pueda leer la palabra. Que no se tome en mí un bracero de oscuridad, que tape cosas que yo no pueda hacer. Por eso hay dificultades en muchas denominaciones, porque se tapa contexto que no corresponde. Que verdaderamente nosotros busquemos la palabra de nuestra vida. Pero tal vez tú te preguntarás, la Biblia actúa. Dice aquí, la Biblia actúa aunque nosotros no sepamos interpretar. ¿Por qué? Porque la Biblia no actúa por tu conocimiento, sino por tu fe. ¿Por qué te digo eso? Porque mirando el contexto de que yo te acabo de leer, Tesalónica, el pueblo recién había escuchado el mensaje que Pablo le había predicado y no tenía la Biblia. ¿Y cómo podía él interpretar? Por su medio de fe y testimonio. Tal vez me preguntarás, ¿cómo yo voy a hablar de la palabra de Dios si no sé leer, no entiendo, no sé cómo explicarte? Acércate, lee, busca, procura para que la palabra de Dios se ponga algo práctico y sencillo en tu vida. Por eso va a decir 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibí la palabra de Dios y lo viste de nosotros, la recibiste como palabra de hombre, sino según es verdad en la palabra de Dios, el cual actúa en nosotros y lo predicamos. La palabra de Dios, para que actúe en nosotros, tengo que leer, porque eso actúa por fe en mí, que se manifieste verdaderamente la palabra de Dios, que se demuestre en mí que verdaderamente soy un cristiano, que no haya ese bracero de oscuridad en mi vida, que una persona que se acerque, hable conmigo de Dios, encuentre en mí verdaderamente un verdadero testimonio. Tercer punto, bracero de la corrupción. ¿Por qué bracero de la corrupción? Porque yo puse como subtítulo ahí, hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia nos dice. Y ese es un problema que siempre estamos, todas las denominaciones teniendo, poniendo un contexto, dando el pretexto a ese contexto y empieza a ver las dificultades, porque no leemos la palabra de nuestra vida. Por eso, 1 Tesalonicenses capítulo 2:13 va a decir algo muy interesante, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Tres conceptos pone el apóstol Pablo. Dice uno, ni de error, ni de impureza, ni de engaño. Cuando yo tengo la palabra de Dios, eso debe haber siempre en mi vida. Debo de ser transparente, sincero, honesto y directo cuando hablo con la palabra de Dios, para que la persona pueda entender, que no haya corrupción, que no haya cosas que no dice la Biblia y yo pueda decir, que verdaderamente lo que está escrito aquí pueda haber verdaderamente algo transparente, que no se torne algo corrupto, algo sucio en mi vida, que verdaderamente no pueda cambiar. El apóstol Pablo, ¿qué pasó en este contexto? Refutaba a la gente. ¿A quiénes? Aquellas personas que predicaban con ganancia deshonesta. Y él le va a decir estas palabras que verdaderamente tenemos que salir a no tener error, a no ser impuros y a no ser engañosos.
que verdaderamente nosotros busquemos transparencia en nuestro decir diario de la palabra de Dios, que no haya mentira, que no haya duda, porque ese contexto así nos invita a nosotros. Pablo nos invita a no decir cosas que no corresponden de la palabra de Dios. Cuarto y tercero, bracero de la indolencia. ¿Qué es indolencia? Allí puse desobediencia. ¿Por qué? Porque Jeremías 36, 2 va a decir algo muy interesante. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarle del día de Josías hasta ahora. Quizá oiga la palabra de Judá todo el mal que yo pienso hacer y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Por qué puse entonces la indolencia? Porque muchas veces por falta de lectura tenemos ese problema. Somos desobedientes. No queremos tener ese tiempo de leer la palabra de Dios en nuestra vida. En el contexto, si vamos a mirar, la Biblia se escribió en piedras. ¿Para qué? Para que verdaderamente eso pueda permanecer en nosotros. Aquí en Jeremías, ¿cómo se escribió la Biblia? En rollos, para que pueda correr la Biblia, para que se pueda difundir. A pesar de que mucho el rey quiso quemar, aún así Dios siguió escribiendo. Después, la palabra de Dios se escribió en la cruz del Calvario con la sangre de Jesús. ¿Para qué eso? Para que transforme vida a mí, a cada uno de nosotros. Y el cuarto es que verdaderamente la palabra de Dios podamos recibir en nuestros corazones y aceptarlo como nuestro Salvador personal de nuestra vida. Todos estos puntos nosotros lo vamos a hacer leyendo la palabra de Dios y encontrarla. Aquí 7.000 millones de personas, solamente hay 8% de cristianos. ¿Por qué? Por falta de lectura de la palabra de Dios. Necesitamos verdaderamente leer y releer la palabra de Dios. Y si hacemos eso, entonces vamos a tener el gran mandamiento que necesitamos, que es de la gran comisión. ¿Verdad? Mateo 28, ¿cuánto es? 19, 20. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Por tanto, ayúdame por favor. Por tanto, yo no soy un cuentista, pero viste que muchas veces nos faltan para la palabra de Dios en nuestra vida. Es importante siempre que busquemos eso en nuestra vida. Que todos estos 4 braceros que yo les di como ejemplo, que dejemos de lado eso, que dejemos la corrupción, la indolencia, la oscuridad, que busquemos siempre a través de la palabra de Dios. Que no tengamos vergüenza de las otras personas. Que verdaderamente sepamos llevar el mensaje de Cristo a nuestra vida. Entonces yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo estás parado ahora leyendo la palabra de Dios? ¿Estás teniendo ese tiempo, ese momento de lectura con tu familia, en tu casa, en tu vida personal? Si es que estás en dificultad, es importante que te pongas a pensar, pares y pongas ese tiempo de leer la palabra de Dios. Pero te hago otra pregunta. Nosotros los cristianos estamos llamados a eso. Esta es nuestra alma, nosotros nuestra vida. Tenemos que pasar a ser de ovejas a soldados. Porque un soldado siempre está bien armado. Nosotros estamos bien armados por la palabra de Dios para llevar el mensaje a otros. Yo no sé cómo estás ahora parado, pero es importante siempre que agarres la palabra y te defiendas bien para las situaciones que se vendrán el día de mañana. Por eso te hago esta invitación. Si aún no has tomado ese compromiso de leer la palabra de Dios en tu vida, es importante siempre como que tomes ese tiempo y lo hagas. Pero te hago otra pregunta. Para que vos hagas ese paso, necesitas ser un cristiano. Un cristiano arrepentido, un cristiano que agarre su Biblia y lee. Para eso tenés que hacer ese paso de obediencia a Él, de arrepentirte de tu pecado, de aceptarle a Jesús como tu único y salvador suficiente de tu vida, para que te puedas verdaderamente manejar. Yo no sé quién ya ha tomado esa decisión, pero quiero hacer esa invitación.
Si hay alguna persona, algún joven, señor, niño, que todavía no ha tomado esa decisión por Cristo en su vida, te voy a decir estas palabras. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 14, en Juan 5:24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Te ha pasado de muerte a vida. La decisión es tuya de aceptar a Jesús como tu único y salvador suficiente. Pero tengo otra más y te voy a leer. Dice Apocalipsis 3:20. No le podemos leer todos juntos. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Ya tomaste esa decisión de abrir a Jesús en tu vida, en tu corazón? Si hay una persona que aún no ha tomado esa decisión, yo te invito, si es que quieres, levantar tu mano, vamos a orar por tu vida. ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿Por qué te hago esa invitación? Porque la decisión depende de vos. Que tú aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Para que a partir de ese momento que tú tomes esa decisión, puedas caminar con Él, puedas tener palabra de Dios en tu vida en todo tiempo. Y toda situación que se te presenta, vas a saber resolverlo contigo. Hay una persona ahora que no ha tomado esa decisión. Hay una persona que todavía en su vida dijo, mira, yo miles de mensajes ya he escuchado en mi vida. Y hoy he escuchado este mensaje que mi vida es un brasero. Tengo oscuridad, tengo corrupción, mi vida es una vida desordenada y necesito tomar una verdadera decisión. Entonces hoy lo quiero hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? Escuchando el mensaje que Dios tiene para tu vida. Hay una persona que está pensando así, que está tomando esa decisión. Yo te invito a ponerte de pie. Si quieres levantar tu mano, venir aquí adelante, queremos orar por tu vida. Queremos interceder por pedir a Dios para que Dios siga acompañando tu vida así. ¿Por qué? Porque esa decisión que vas a tomar va a ser por toda la eternidad. No para hoy, para toda la eternidad. Porque a partir de que vos salgas de acá, ya no sabes lo que va a pasar. Y si la muerte te sorprende sin Cristo en tu vida, en tu corazón, te vas a ir al infierno. Pero si vos, la muerte te sorprende ahora en tu vida, estando en Cristo en tu corazón, tenés el acceso al cielo. Vuelvo a preguntar y vuelvo a repasar este mensaje. Si alguno oye mi voz, está ahí en la puerta y te llama, te está haciendo la invitación a Jesús para que Él entre en tu corazón. ¿Cuál es el paso que tengo que hacer? 2 pasos. Arrepentirme de mis pecados y aceptar a Jesús como mi único y salvador suficiente de mi vida. ¿Hay una persona aquí? ¿Alguien quiere tomar esa decisión? ¿Alguien quiere ponerse de pie, levantar su mano para orar su vida? ¿Alguien quiere dar ese paso? O si es que ya dio ese paso, gloria a Dios por eso. Y si es que no, es importante que pienses, analices y esta invitación está para ti. Que el Señor nos guarde, nos cuide en todo tiempo y en todo lugar. Amén.